Hola, ¿sabes cuál es el proceso de la elaboración del yogur? Bueno, en este video te vamos a explicar todos los pasos de ese proceso. El proceso de fermentación es un proceso que se lleva desde hace millones y millones de años, tanto la láctica como la alcohólica, y pues es un proceso en el cual no requiere oxígeno. Hay algunas bacterias que son facultativas y no les afecta estar en contacto con el oxígeno, pero hay otras que no lo toleran y debe de ser completamente un proceso en ausencia de este mismo. Como la fermentación es un proceso que lleva ya millones de años, es un proceso deficiente al momento de crear energía. Esto quiere decir que por cada molécula de glucosa que la fermentación mete a su sistema, solo se generan dos moléculas de ATP. El ATP es la energía. Entonces, si lo comparamos con un proceso respiratorio, en el proceso respiratorio, por cada molécula de glucosa, son transformadas 36 moléculas de ATP, o sea, 36 moléculas de energía. Como ya había mencionado, el proceso es un proceso de oxidación incompleto que no requiere de oxígeno para tener lugar y arroja una sustancia inorgánica, como puede ser el caso del alcohol o o lactato, ácido láctico. Y es una transformación de un proceso que se llama catabólico, que esto quiere decir una transformación de una molécula que sea compleja o muy grande en una molécula sencilla o pequeña para generar energía. Como ya había mencionado, existen diferentes tipos de fermentación, como puede ser alcohólica para generar etanol, alcohol, acética, láctica y propiónica. La fermentación láctica también es conocida como homoláctica, que es una ruta en la que la glucosa, cuando completa su ciclo, vamos a llegar a una molécula que se llama piruvato. El piruvato, al entrar en un proceso de oxidación, es catalizada por una enzima que se llama deshidrogenasa láctica. Cabe recalcar que si esta enzima no está presente, el piruvato no puede entrar a un proceso de fermentación debido a que esta enzima da la entrada a que se dé el proceso de fermentación. Debido a esto, este, la deshidrogenasa láctica lo que va a hacer es el componente que es el piruvato lo va a transformar en lo que llamamos lactato o ácido láctico. El yogur es un producto lácteo fermentado que contiene dos bacterias importantes, la Streptococcus thermophilus y la Lactobacillus vulgaris. Estas dos bacterias le proporcionan la acidez y el aroma que tiene tan peculiar el yogur. Al final de este proceso hay dos tipos de textura, el aflanado, que es la consistencia gelatinosa, y el líquido, que es bebible. La bacteria Streptococcus thermophilus es una bacteria láctica que se desarrolle de forma óptima entre los 42 y 50 grados centígrados. Y la Lactobacillus bulgaricus es una bacteria láctica que se desarrolla en las temperaturas de 37 y 42 grados centígrados. Es importante recordar que el yogur contiene probióticos que nos ayudan para nuestra microbiota intestinal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el análisis de la leche. La leche es sometida a diferentes análisis como son la prueba de acidez, el porcentaje de grasa, la prueba de antibióticos y las pruebas sensoriales. La presencia de antibióticos en la leche puede provocar efectos muy adversos a los seres humanos, como pueden ser alergias, sobrecrecimientos y disbacteriosis. De acuerdo a los organismos internacionales de referencia, la leche y sus derivados como el queso, el yogur, la mantequilla, pertenecen al grupo de alimentos de mayor riesgo, pues pueden inducir alteraciones de la flora intestinal, microbiota intestinal, desarrollo de microorganismos patógenos y reducción de la síntesis de vitaminas. Una de las pruebas también muy importantes es la prueba de acidez, que esta se ocupa para identificar microorganismos que pueden agregar la leche y pueden precipitar la caseína. En la prueba del porcentaje de grasa se utiliza una descremadora y esto hace que el yogur se baje hasta un porcentaje de grasa del 2%, que esto ayuda a la homogeneidad de la grasa. Y en las pruebas sensoriales son pruebas que se llevan a nivel social para saber cuál es la calidad y control de la leche que más se vende en la industria alimentaria. La pasteurización
es un proceso vital en la elaboración de muchos productos. En este caso nos enfocaremos en el yogur, ya que al tener la mezcla de la leche en la cámara, que imaginemos que es como un cilindro grandote, el cual se va a sellar, este cilindro lo que va a hacer es elevar la temperatura a una temperatura promedio más o menos de unos 80 a 75 grados centígrados por un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo va a variar dependiendo las características que tenga la leche, y también cabe recalcar que este proceso es muy específico debido a que si te excedes unos minutos más con temperaturas muy altas, puedes cambiar las condiciones organolépticas de la leche. Esto quiere decir que a lo mejor la leche va a saber o va a tener una consistencia o más espesa o más líquida, o el sabor se va a perder, que es lo que principalmente no se busca. Se busca que no suceda esto. Y lleva una relación muy simple, que es a mayor temperatura, menor tiempo. Todo esto depende de unas tablas o unas gráficas de calor que debemos de tomar en cuenta con las características de la leche que va a ser introducida a la pasteurización. Posteriormente sería un proceso de enfriamiento. Este proceso de enfriamiento lo que hace es, como su nombre indica, dejar reposar la leche previamente pasteurizada hasta que llegue a una temperatura óptima para el siguiente proceso. Bueno, en el proceso de inoculación e incubación se tienen que añadir los dos microorganismos ya antes mencionados, que estos son Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Se tienen que añadir en partes iguales, o sea, entre 2 y 3%. Estos dos microorganismos se tienen que dejar reposar durante un periodo de 4 o 6 horas a una temperatura de 45 grados para que así el yogur pueda adquirir un pH de 4.6 a 4.7. Un complemento de la incubación es el batido. Este procedimiento nos indica que la mezcla de componentes del yogur son homogéneos y de consistencia espesa. Cuando la mezcla llega a una temperatura de 20 grados, es el momento indicado de añadir los saborizantes, las mermeladas, los conservadores, los colorantes o los azúcares. Bueno, ya para finalizar, se empaca y se almacena. Y para esto se tiene que colocar el yogurt en los empaques para su previa distribución. Y el yogur tiene que estar en las cámaras de refrigeración a 5 grados hasta que se comercialice. Es importante mencionar que se deben de mantener en refrigeración, ya que si nosotros lo sacamos a temperatura ambiente, puede que lleguen a perder sus propiedades. Podemos concluir que el yogur es un producto lácteo que es producido a través de la fermentación bacteriana de la leche, en donde principalmente la lactosa se va a transformar en ácido láctico, y debemos de tomar en cuenta lo que es la temperatura, ya que esta nos ayuda a que los microorganismos se desarrollen más fácilmente. Y tenemos que mencionar que el yogur sin sustrato tiene una mayor acidez que el yogur con sustrato. Y el yogur con sustrato también tiene una mayor viscosidad, textura y sabor.